Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la nave del misterio. Esta es una nueva, vieja historia. En la última temporada, en esta que estamos viviendo, estamos dándole una importancia especial, porque no es fácil, a los populares del misterio. Pero claro, hay experiencias que van mucho más allá, que son vividas por personas célebres, por su trayectoria, y no es fácil que nos lo cuenten, repito, y menos en el lugar de los hechos. Karen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Y esto ocurrió con una Premio Planeta, muy polémica hoy en día, desde luego, pero una figura la que de han la atacado cultura además española. mucho en los últimos meses. La pobre ha tenido que pasar por un calvario por dar su propia opinión, pero eso es otro tema. Nos llama porque está pasando algo en su casa. No tenía nada que ver ni con cuestiones políticas ni con cuestiones literarias. Nada, nada absolutamente que ver. Pero llega un momento en el que se asusta y por eso nos llama. Es una casa, yo he estado allí con ella, es un ático. Hablamos de Lucía Echevarría, que no lo hemos dicho. Lucía Echevarría, en una céntrica calle de Madrid, en la calle Atocha, un ático muy bonito, pleno centro, no tenía por qué pasar nada. Es un edificio antiguo, pero tampoco demasiado antiguo. Pero desde el principio, desde que se muda allí con su hija, empiezan a pasar cosas. Ella dice que casi desde el inicio, al principio, bueno, la mudanza son ruidos nuevos, te mudas a un sitio que no conoces, los ruidos de las tuberías, puede ser la lluvia porque al ser un ático que caiga y que... ruidos que ella no identificaba. Cree que es solamente ella, además, pero lo empieza a hablar con su hija y ambas coinciden en que escuchan cosas. No solamente escuchan, sino que a veces parece que ven por el rabillo del ojo. Eso que estamos, ¿no?, solas en casa y parece que pasa alguien. Bueno, puede ser que estamos cansados, el estrés, los estudios de la niña, lo que sea, ¿no? No le dan demasiada importancia. Pero lo cierto es que ya no son solo ellas las que empiezan a notar esas pequeñas cositas, sino que un amigo que llega a su domicilio vive en primera persona algo que ya dicen, aquí sí que ocurre algo. Así nos lo cuenta. Vale, yo vivo aquí desde hace 25 años. La casa es vieja, en todas las casas viejas pasan cosas. En una es que viene un amigo y está sentado ahí y había un bote de colonia. Y aquí se caían cosas de las estanterías todo el rato. Pero bueno, que le podías dar cualquier explicación. Vale, pues muy bien. Pero este chico está sentado aquí y según él cuenta, histérico, le hace un bote así. Describe una parábola, es decir, no cae. La segunda es, se va la luz de la cocina y llamamos a un técnico del seguro. Solo se va en la cocina. Mira de arriba abajo y dice, no tengo ni idea. Pero voy a llamar a otro señor que es un electricista que lleva más años y que lo entenderá. Llega el segundo, no tengo ni idea. Nosotras sin luz de la cocina. Y dice, pero bueno, voy a llamar al tercero. Pues ya está el tercero. Y cuando llega al tercero, va a ver, le da la luz, plaf, la luz se enciende. Luego, mi baño empieza a caer agua y agua y agua. Pero arriba no pasa nada. Es decir, aquí arriba no hay nadie y no estaba lloviendo. Y de repente te sentabas y cae agua y cae agua. Y tanto que ocurría, porque una cosa es el inicio de estos fenómenos, por eso decía lo de vieja nueva historia o nueva vieja historia. Y como siempre, espérense al final, por favor, espérense al final. Si es que tiene algo que ver el hallazgo. Ese amigo que ve cómo claro, la colonia hace una parábola. No es que caiga, no es que el bote de colonia tengamos un vaso aquí y sí, salga de la estantería así se caiga. Pero que pasamos de sensaciones a hechos. A algo que ya todo el mundo le deja... Uy. Y fíjate, te voy a dar un dato que aquí Luciano nos lo contaba. Decía que se iba la luz cada 2 por 3 en la cocina, siempre en la cocina además. Venía un técnico, como nos ha contado, y nada, venía el segundo técnico y nada, el tercero y de repente ya la luz va bien. Ella empieza a investigar qué pasa en la cocina y dice, aquí tiene que haber algo. Y en un pequeño armarito que nunca había abierto antes porque estaba como escondido, se encuentra un tarro. Un tarro con una especie de moho negro, pero con una sustancia que estaba ahí guardada por algo. No sabe qué es, pero le dio tanto miedo que lo tiró. Pero vamos a ver, ¿no era el típico producto alimenticio que se había quedado? No. ¿Era otra cosa? No, además escondido, guardado.
por algo, no un armarito que se deja allí a alguien y se pone mozo, no, no, un armarito secreto en determinado sitio con una pócima, con algo, con un ungüento negro que hace que a ella le dé tan mal rollo que lo tire. ¿Sabes lo que pienso siempre? ¿Qué? Que no hubiera imaginado ni Lucía Echevarría un inicio de novela así. Un tarro, yo se lo decía, ¿eh? ¿Lo dijiste? Sí. Un tarro en un armarito, de esos que se ha quedado de la obra, ¿qué tal? Y también te sonará lo que nos contaba al final, ese agua en el baño que empieza a caer, pero es que no hay vecinos arriba. No es que a un vecino se le haya salido, no es una tubería. Es más, tal como llega, desaparece también. Un clásico, ¿verdad? Lo de las gotas. Bueno, esas cosas, el amigo, que además el amigo no ha vuelto a aparecer por la casa, ha dicho que él no vuelve después de la colonia, a entrar por allí, no. Luego, fíjate, ella vivía con 2 perritas, ahora ya solo tiene una y sabemos que los animales tienen cierto instinto, ¿verdad? Bueno, pues esas 2 perras se ponían siempre a gruñir al mismo sitio. Parecía además que todo iba hacia la cocina. Siempre se ponían por la noche de repente, salían zumbando de la habitación que estaban con ella y siempre en el mismo sitio. Las 2 a la vez. Las 2 a la vez. Nos lo contaba Lucía. Otra cosa era las perras, tenía entonces 2 perras, ahora solo tengo una. De repente se quedaban mirando a un punto y empezaban... Se oían muchos ruidos por la noche, de pasos, de pensar que había llegado mi hija por la noche y no había llegado. Yo había oído distintamente abrirse la puerta y entrar alguien, pero... Como vemos, los animales con su instinto. Pero ¿y si otras personas en el edificio también viven lo mismo? ¿Y ya no es solo en su casa? Es otro clásico. Es otro clásico, La ¿verdad? gente despierta el secreto, ¡pop!, quita la espita y empiezan a comunicarse. Bueno, pues ella empieza a preguntar o la empiezan a contar o cuando ella empieza a relatar que bueno, es que se oyen en este edificio unos ruidos y la empiezan a decir desde los comercios y almacenes de abajo que ellos también sienten esas cosas. Clásicos, ruidos, frío, sombras, todo eso, incluso una pareja de un piso inferior que llega a irse. Hay una pareja que vivía aquí y se fueron porque decían que por la noche oían salían y no veía a nadie. Y ella se asustó y se fueron. Otros que están en el sótano veían de todo también y llamaron a alguien que hizo un trabajo y según ellos desapareció. Abajo hay otro almacén, ninguno de ellos, porque les he dicho, ¿queréis venir a hablar? No, 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 que van a pensar que estamos locos. Bueno, hay una tienda que tiene un almacén que toca con este edificio y al almacén no entran, han visto de todo, dicen que han visto sombras, que ahí pasa algo y lo que cuentan los dos, que no se conocen entre sí, es idéntico, que es corrientes frías, sombras, ruidos, personas que hablan, tal. En la iglesia de enfrente me cuentan que una de las señoras que atienden estaba limpiando o lo que fuera, se abre un armario de pronto, pero así, o sea, y dentro había una Virgen del Carmen y entonces deciden, pues bajamos a la Virgen del Carmen y la ponemos, ahí está. Y me dicen que sí, que ellos ven de todo, pero lo atribuyen a la presencia del Señor, no a ninguna otra cosa. Si faltaban pocas estampas de la estructura lógica de un suceso que luego ustedes ya con su conocimiento determinarán que puede ser, es el inquilino que no aguanta más que un tiempo. Sí, una pareja que harto de oír esos tac, 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 incluso que les llamaran a la puerta y no haber nadie, pues decidieron irse de la casa porque lo estaban pasando mal. Imagino que para Lucía esto es un poco de angustia también, ir haciendo un poco la pesquisa, como buena escritora que es, y darse cuenta de que en el edificio no es la única, claro. Sobre todo, más que por ella, me comentaba que por su hija, ¿no? Tú siempre tienes el instinto de protección hacia tu hija, que aunque ya es una chica joven, pero siempre intentas proteger, ¿no? La has llevado a vivir en un lugar nuevo y empiezan a pasar todas estas cosas. Fíjate, ninguno de los vecinos quiso hablar. Es que nos van a tomar por locos, Lucía, es que estas cosas... Además, es que algunos son comercios, algunos son tiendas y, claro, decían que podían quedar estigmatizados, ¿no? Pero hay gente de esos comercios que directamente no entra al almacén para reponer cosas. No se dan cuenta que puede haber un efecto al revés también. Porque, bueno, te contaré. Luego te lo cuento al final. Porque, claro, ellos decían que no entraban ahí. Muchas chicas incluso dijeron que preferían no trabajar allí antes que entrar a esos almacenes donde veían pasar una sombra.
El caso es que todo parece dar un sentido cuando en el año 2017, justo muy cerca de su casa, hacen unas obras porque van a hacer unas remodelaciones, están haciendo unas obras para un teatro, hay una especie de patio que coincide con una iglesia, la iglesia de los desamparados, y entonces cuando empiezan esas excavaciones en el patio salen huesos. Y tenemos las imágenes. Y tenemos las imágenes. Imágenes que graba dos estudiantes de Erasmus que se encontraban en Madrid estudiando, y claro, de repente ve que empieza a llegar policía, que empieza a llegar todo tipo de fuerzas de seguridad y que están sacando huesos. Son esas imágenes que vemos. Esos huesos son 90 cráneos, dice la prensa en un momento, luego se confirma que son 93, pero Lucía, y luego te cuento toda la historia de los huesos y de los cráneos, dice, claro, yo vivo eso y creo que ya tiene todo sentido. Si han encontrado un enterramiento, la lógica implica que es que tiene que haber más, que es que en esta zona debe estar llena de huesos, por lógica. ¿Por qué? Porque ahí tienen la iglesia, que ahora creo que es la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, pero antes fue la iglesia de los desamparados. ¿Y qué sucedía? Que allí te enterraban en la iglesia si pagabas dinero, pero al cabo de unos años tú ya te habías muerto, tu familia también dejaba de pagar y sacaban el muerto. Y de ahí viene la expresión que yo conocía, monda y lironda, que es te sacaban de allí, te hervían, ojo, para quitarte lo que quedaba y te mandaban a una fosa común. Entonces, claro, esa iglesia es muy pequeñita, con lo cual debe haber fosas comunes, que es lo que explicaría esos cráneos, pues por toda la zona. Bueno, pues creen que es de un osario, ¿no? La iglesia, un patio, ya sabemos que cuando no eran personas religiosas o no tenían el suficiente dinero para pagar, pues entonces se los enterraba cerca de la iglesia, pero no dentro del templo. Y en un principio creen que puede ser un osario del siglo XVI, XVII, incluso XVIII. ¿Qué pasa? Que tienen que llamar a arqueólogos y antropólogos para que saquen esos huesos y vean realmente, y los estudien, y vean de qué época son. Recogen todos esos huesos porque podían ser además también de diversos hospitales que ha tenido ese recinto. Fue una iglesia que se construye más o menos en el siglo XIV, XV, si no recuerdo mal, luego va teniendo remodelaciones, luego pasa a ser un colegio de niños huérfanos, luego pasa a ser un hospital de hombres, acaba siendo un hospital para incurables, se llamaba así, el Hospital de Incurables. Vaya lugar. Un lugar con mucha historia, un lugar, fíjate, antes de volver a ser una iglesia, incurables, iban allí directamente a morir. De desahuciado. Exactamente. Con todo ese historial, claro, podía ser cualquier cosa, esos huesos. Pero los antropólogos y arqueólogos, cuando los llevan para estudiarlos, en 2019 dan las primeras conclusiones. Y esas conclusiones es que no son de enfermos, que son personas que han sufrido, por eso lo ven en sus cráneos, algún tipo de golpe. Es más, creen que han sido asesinados en algún motín como el de Esquilache, de los en muchos Madrid. que ha habido en Madrid, es el más famoso. Efectivamente. Madre mía. De los muchos que ha habido en Madrid. Son el arqueólogo Juan José Cano y el antropólogo Jesús Herrerín, hacen esos estudios, dicen que puede ser una carga de caballería de 1625 a 1808, dan esas fechas. Los daños en los cráneos que ven, por eso dicen que pueden ser de caballería, son hechos desde arriba. Por eso la espada, ¿no?, que se clavaba en los cráneos. Se dan cuenta de que en esos 93 cráneos y cientos, decenas de huesos, hay hombres, pero también hay mujeres, 3 de ellas embarazadas, y hay 3 fetos, también 3 nonatos entre esos huesecitos. Esto en pleno casco urbano de Madrid, o sea, una página de la historia reflejada en hueso. Sí, y hay también 18 niños, aparte de los nonatos, de las embarazadas, 18 niños, y casi todos con las mismas heridas, menos los fetos, por supuesto. Dicen lo del motín de Esquilache más o menos por las fechas, ya sabemos que es en tiempos de Carlos III,
1766, se dan cuenta también de las malas condiciones de higiene que ha vivido toda esa gente, se dan cuenta de que muchos de ellos sufrían sobre todo infecciones de boca, que 5 de ellos habían padecido la sífilis, pero las muertes se cree que son por asesinatos, se cree que son trágicas. Apuntan motín de Esquilache, pero también el motín contra la Guardia Chamberga, que es en 1670. El motín de los gatos de Oropesa en 1699, que ese fue cuando intentan aumentar el precio del pan y entonces la población se rebela y también cargan contra ellos. Es que bueno era Madrid, ¿sabes? El de la Corte, que son también cargas de caballería en 1764, que están cerca del Palacio del Buen Retiro. Bueno, todo por la zona, ¿no? Ellos creen que es del motín de Esquilache, ¿eh? Lo que más pistas les da es eso. ¿Y que fueron enterrados todos al mismo tiempo en una especie de fosa común? Efectivamente, efectivamente. Porque además era un recinto que podía ser el cementerio. No se sabe si es fosa común o estaban enterrados en diferentes nichos, pero ya sabemos lo que era la monda, ¿no? Cuando ya la gente no podía pagar esas fosas, de repente sacaba los huesos de todos los allí enterrados, los juntaba todos y los tiraba a una fosa común. La monda. La monda, sí, monda lironda, Sí, sí. que era cuando solo se quedaban los huesos. Calavera, sí, sí. Claro, quitaban la carne si quedaba algo, monda lironda viene de ahí. Sí, sí, sí. Y echaban todos los huesos a lo que era lo que han encontrado. Y todo aquí, esto un estaba osario. en el perímetro, digamos, de esta casa. Y bueno, pues... Exactamente, todo estaba en el perímetro y ella dice, ya está, es alguno de estos que ha muerto asesinado, es alguno de los incurables, pues que no sabe que ha muerto. Ella creía que era un fantasma que tenía además que ver con esos huesos encontrados allí. Todo ese sitio tiene cadáveres por todas partes, tiene huesos y si no se han encontrado más es porque no se han hecho más excavaciones, pero toda esa zona ya sabemos que es una zona caliente en cuanto a enterramientos. Bueno, ella nos dice que cómo la podemos ayudar, que si la podemos ayudar de algún modo, y después de esto, de esta información, lo que hacemos es llevar a Aldo. Ya a nivel personal, ni siquiera era para grabarlo para la televisión, ni siquiera lo quisimos, Iker, porque da una serie de datos que a Lucía la dejan a cuadros, que no tienen nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con su familia, con alguna serie de acontecimientos que han pasado en su vida. Incluso hay un dato que es lo que a ella ya la descoloca totalmente cuando estamos allí. Dice, madre mía, es que Aldo no sabía que iba a casa de Lucía Echevarría. No, no. Fíjate, si no sabía, que no sabía ni que se habían encontrado los huesos cerca de la casa de Lucía. No sabía absolutamente nada. Es más, él no me habla de esos huesos en ningún momento. Soy yo cuando ya le digo, oye, Aldo, ¿y no tendrá que ver con unos huesos que han encontrado por aquí cerca? Y dice, no, yo de eso no veo nada. Le da una serie de datos, incluso le da el nombre de un escritor francés que hace unos cuantos años Lucía leía continuamente. En su casa no se veía ningún libro de ese autor. Yo estaba en la biblioteca adelante, intenté ver y no había ningún libro de ese autor. Y ella dice, efectivamente, fue una época de mi vida que yo leía compulsivamente esto por algo, por un acto que quería llevar a cabo y que al final pues no lo hice. Y parece que alguien de su familia le estaba avisando de que eso no estaba bien. Claro, Lucía Echevarría decía, yo he vivido novelas, he escrito a mi manera, pero esto supera cualquier novela, lo estoy viviendo en mi casa. Tiene un material tremendo. Yo se lo decía. Claro, y Aldo, lo de siempre, amigos, que llega ahí, no sabe dónde va, no sabe quién es la propietaria de ese lugar y dice cosas que solo la persona puede saber. Sí, y como son personales y como son de su círculo más íntimo, pues aquí no tiene ningún sentido tampoco contarlas. Y entonces, ¿tenía algo que ver todo, según Aldo, no? Nada. Pero nunca lo sabremos tampoco, ¿no? Es el hecho de muerte. No sabemos, yo le decía, no sabemos si los de abajo, los que están viviendo los de abajo, tienen algo que ver con los de enfrente, porque si viven esos fenómenos, si ven sombras y Aldo cosas... siempre va a un sitio y dice, esto está lleno de tal, y ahí no vio nada. Nada. O sea que ahí Aldo Nada. falló en ese aspecto. Ah. Claro, también hay que decirlo, es decir, o no le dio importancia
O estaban bien enterrados. O te digo exactamente, estaban bien enterrados Y en sitio sagrado, digamos, ¿no? el sacramento, Claro. ¿no? Porque hay una cosa que es curiosa, que también es una vieja, nueva historia, y es el mal entierro, cuando no ha habido, digamos, los preceptos lógicos, culturales, religiosos, según Aldo, al margen de cualquier posición religiosa personal, dice que, y esto es muy subjetivo, pero cuando hay lío, ¿no?, suele ser personas que no han recibido Buena sepultura. ese último código, ¿no? Entonces, en pleno corazón de Madrid, Carmen estuvo allí, impresionante lo vivido, transcurrió como ustedes han visto. Claro, Madrid es un lugar donde ha habido mucha historia, pero fíjense, ¿no?, cuando los arqueólogos, que esto es lo increíble, un caso de misterio te conduce a saber algo más de tu propia historia. Todas las heridas desde arriba y de la misma manera, y que es un enigma, porque todos son hipótesis. Pudo ser de caballería, sí pudo ser, pero tampoco lo saben. Sí, Entonces, eran heridas típicas de cuando cargaban, no solamente de espadas, con sino maza también o de con garrotes, garrote. hachas, sí. la pelea a garrote desde arriba, Sí. que era tremenda. Sí, sí. Ese duelo a garrotazos de don Francisco de Goya. Impresionante, vaya historia. ¿Se ha quedado más tranquila Lucía Echeverría o no? Creo que sí. Tremendo.